Se fue, yo seguí jugando, era media tarde, y veo que de un costado de la habitación aparece una chica como de unos 15, 16 años, que me mira muy normal, y un señor que estaba a su lado que me miraba con cara de quién eres y un poco dónde estoy. Yo me quedé, les miré, pero claro, en ese momento fue cuando, no sé si el instinto de supervivencia o el instinto de ubicación personal me hizo darme cuenta que esas personas no tenían que estar ahí porque no eran de ahí y no sabía quiénes eran. Diez y tantos años después, un amigo que se quedó a dormir en casa, en ese salón, se despertó en la madrugada, serían las 2 de la mañana o algo así, para ir al servicio y vio a una chica que estaba sentada allí. Y pensó que era una prima que se había quedado a dormir en casa aquella noche y que le estaba jugando que le estaba haciendo una broma. Se levanta y ve que es una chica que va vestida de verde, con el pelo largo lacio, con los ojos verdes y que llevaba algo en la mano y que le preguntaba dónde estaba yo. Claro, él dijo, pero entonces vio que no era mi prima y ya se asustó. Pegó un grito, bajamos todos a toda velocidad y cuando me contó que era, yo no le dije que yo había tenido ese sueño, le dije días después porque evidentemente no se lo podía decir en ese momento, no iba a volver a dormir. Bueno, hoy tenemos con nosotros una sorpresa enorme. Eh, bueno, ante todo, daros las gracias por estar aquí, por estar con nosotros, por apoyarnos, por suscribiros, por animarnos a seguir con lo que estamos haciendo. Y damos gracias porque nos ayuda a seguir y nos ayuda a seguir porque vemos que podemos ayudar. Hoy tenemos a Aldo Linares con Ujú. nosotros. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luján, yo encantado de estar con vosotros y vosotras y de estar en un momento que estoy seguro que va a ser bonito, que va a ser mágico y que va a ser propicio, así que yo encantado, encantado. Muchas gracias por pensar en mí. Bueno, es que eres una persona muy especial. Eh, Definirle o reducirle a un currículum es tontería, tontería, porque es muy difícil de definir a Aldo. Aldo es una persona que yo la situaría entre la música, la magia, el misterio, todo aquello que no es palpable, pero que llena el espíritu y que entonces me parece genial, me parece maravilloso. Hoy le tenemos aquí, él es autor de un libro Cuando lo sugerente se hace evidente. Ujú, Él está trabajando, colaborando con el grupo EPTA, el grupo que formó en un principio el padre Pilón y que ujú, está Sol Blanco Soler, que estaba Paloma Navarrete, que ha muerto hace poquito, Piedad Cabero y, bueno, alguna otra persona más. Y tú también. ujú. Sí, también. Ujú, Y sois personas que os dedicáis a aquellas cosas que ocurren, que diríamos paranormales, aquellas cosas que no tienen una explicación lógica, fenómenos poltergeist, casas encantadas, ujú. a descubrir qué pasa. Eh, yo te preguntaría, Aldo, ¿desde cuándo tienes esa sensibilidad que puedes hablar con personas fallecidas? Ujú. Pues mira, Luján, yo el recuerdo más remoto que tengo es los 6 7 años. Y es fíjate que es un recuerdo que lo guardo con mucho cariño, a pesar de que fue duro para mí, pero lo guardo con cariño porque mm, es, no puedo evitar pensar en esa potencia de la infancia, ¿no? En ese motor tan especial en el cual siempre lo digo, ¿no? Lo que es la imaginación, la fantasía, estaba totalmente ensamblado y convivía con total naturalidad con la vida diaria, con lo cotidiano. Y yo era un pequeño a mí me interesaban los ovnis, me interesaban los superhéroes, no me interesaban ni las bicicletas, ni el tenis, ni el fútbol, ni las motos, nada, no me interesaban a eso, me interesaba todo lo otro. Y siendo hijo único, tenía un mundo muy, muy especial en casa. Para mí los cuentos no eran alegorías ni simbolismos, eran realidades. Para mí,
cuando veía un volcán me imaginaba mil cosas y en casa cualquier cosa era, cualquier lugar era perfecto para yo jugar con mis astronautas, con mis naves, con todas esas cosas. Entonces, al ser pequeño, yo recuerdo con 6 7 años, tuve un sueño que me marcó porque a día de hoy, cuando lo recuerdo, es como si estuviese viendo lo que soñé. Yo soñé que había una mujer vestida de verde, con los ojos verdes, el pelo largo, lacio, negro, que en un salón de casa, en uno de los salones de casa, me cogía de la mano y me llevaba con ella. Ella llevaba en la mano como una rama o algo así. Y siempre lo diré porque es que si no lo digo, faltaría la verdad. Cada vez que rememoro ese sueño, yo estoy viendo la cara de esa mujer, de esa chica, una chica que tendría unos 20 y pocos años y que me llevaba con su mano y yo no quería ir y lloraba en el sueño. Y ese fue el primer contacto que tuve con esa otra realidad, que además sé que es difícil de explicar, pero que cuando la vives, tú sabes que la has vivido, ¿no? Y un año después, pues en casa también tuve una experiencia así, en una habitación en la que estaba mi madre, se iba a un cumpleaños, yo feliz porque en esos cumpleaños, pues yo sabía que me iba a traer tarta y cosas así, y yo era feliz con eso. Y mientras estaba arreglando, yo estaba jugando en la cama con unos astronautas que tengo que, de todos los que tenía, solamente me queda uno, que lo guardo como oro aquí. Y se fue, yo seguí jugando, era media tarde, y veo que de un costado de la habitación aparece una chica como de unos 15 16 años, que me mira muy normal, y un señor que estaba a su lado, que me miraba con cara de quién eres y un poco dónde estoy. Yo me quedé, les miré, pero claro, en ese momento fue cuando, no sé si el instinto de supervivencia o el instinto de ubicación personal me hizo darme cuenta que esas personas no tenían que estar ahí porque no eran de ahí y no sabía quiénes eran. Ella me miró como sonriendo y él me miraba con cara de ¿quién eres? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? ¿No? Y entonces pegó un grito tremendo que vino mi abuela, me llevó a uno de los salones de casa, en la segunda planta donde estaba viendo la tele con mi abuelo, y yo me quedé muy nervioso porque yo no quería volver a la habitación. Y luego volví con ella y no había nada, ¿no? Ya no había nadie. Y me quedé un buen rato pensando qué había pasado, porque intenté relacionarlo con el sueño de la chica, ¿no? ¿Y por qué? Por las caras. En esas expresiones había algo que yo no sabía traducir y que ahora sí puedo traducirlo, una profundidad en las miradas, ¿sabes? Esa mirada era de la mirada de alguien que había visto algo más que yo. Y luego se me pasó todo cuando mi madre trajo la tarta, cuando volvió del cumpleaños y yo ya estaba en la gloria con eso, ¿no? Pero nunca olvidaré la primera experiencia del sueño con esa chica que me tiraba del brazo y que 10 y tantos años después, un amigo que se quedó a dormir en casa, en ese salón, se despertó en la madrugada, serían las 2 de la mañana o algo así, para ir al servicio y vio una chica que estaba sentada allí. Y pensó que era una prima que se había quedado a dormir en casa aquella noche y que le estaba jugando que le estaba haciendo una broma. Se levanta y ve que es una chica que va vestida de verde, con el pelo largo lacio, con los ojos verdes y que llevaba algo en la mano y que le preguntaba dónde estaba yo. Claro, él dijo, pero entonces vio que no era mi prima y ya se asustó. Pegó un grito, bajamos todos a toda velocidad. Y cuando me contó qué era, yo no le dije que yo había tenido ese sueño, le dije días después, porque evidentemente no se lo podía decir en ese momento, no iba a volver a dormir. Pero fue curioso, ¿no? Cómo es la vida, que es que lo cuento y sé que es difícil de creer, pero es lo que pasó, es lo que pasó. Pero tú te quedabas con estas vivencias o lo explicabas a tus padres o a tus abuelos. Mira, yo me intentaba explicarlo, pero el problema que yo tenía es que yo no quería, sobre todo a mi madre, no quería causarle ningún tipo de problema de pensar que yo estaba inventándome cosas o que me estaba volviendo loco, ¿sabes? Yo tenía mucho miedo a pensar que igual me estaba volviendo loco y que con eso le iba a hacer daño a mi familia. Entonces intenté buscar explicaciones por mi cuenta, pero claro, un niño de 9 años que coja un libro de psiquiatría no va a entender nada. Pero es lo mismo que me pasó cuando tuve 18 años. Intenté coger un libro de psiquiatría, digamos, diciéndole a una amiga que tenía, o sea, el padre de mi amiga era psiquiatra. Y le dije, oye, dile a tu padre que tengo un amigo que le están pasando cosas un poco así, entonces a ver si le puedo echar una mano. Y él evidentemente le dijo, sí, sí, dile a tu amigo, que le diga a su amigo que me cuente todo. Entonces me pasaron unos libros y no entendí nada, nada con esa edad. Pero intenté, cuando era pequeño, intenté contarle algunas cosas a mi madre, pero fui muy pudoroso porque
sinceramente, Luján, tampoco sabía cómo explicarlo. O sea, tampoco sabía, porque ya desde pequeño pensaba, claro, es que si yo hablo de un espíritu, un fantasma, un aparecido, es que me van a decir que me lo estoy inventando. Pero mi madre nunca lo hizo, o sea, nunca me vetó la explicación, ni mi abuela tampoco. Pero en casa sí había algunos parientes pues que me miraban con cara de, uy, qué cosa rara, ¿no? Y porque ya era muy curioso, ¿no? Porque me decían, pero yo recuerdo, Aldito, ¿por qué te gustan tanto las películas antiguas? ¿Por qué te gusta tanto el blanco y negro? ¿Por qué te gustan tanto las películas mudas? Y yo no sabía explicar que muchas veces esas películas mudas me gustaban porque era un poco lo que yo veía, ¿sabes? Era mi traducción de todo ese mundo tan maravilloso porque yo tenía que utilizar las herramientas que tenía y, y empecé a entender por qué me gustaba la poesía. Pues porque un verso era tan pequeño y al mismo tiempo tan maravilloso, pero un verso me explicaba cosas que no me los podía explicar ningún profesor, ni ningún libro, ni nada, ¿no? Y la música, me parecía que la música era como el lenguaje de lo invisible, ¿no? Entonces, ¿y por qué los superhéroes, no? Porque conectaban con esas realidades, porque había brujos, ¿por qué los mitos antiguos? ¿Por qué las cuevas? Porque yo me sentía arropado por eso, pero yo no me sentía arropado para nada por ver a Niki Lauda o ver a la selección argentina ganando un mundial o ver a Pirri, no, no me significaban nada, pero sin embargo es otro, sí. Es curioso. Y bueno, y el realismo mágico de allí de Perú también, claro. Claro, increíble Perú. Pero no sentías mucha soledad, porque si no hablabas con tus padres, no creo que hablases tampoco en el colegio Ujú. y con amigos difícil de expresar esto. Sí, sí, mira, yo tenía dos amigos, Álvaro y Chicho, y con Álvaro teníamos una fascinación por la ciencia ficción, por los cómics, y con él intercambiaba algunas cosas, y con Chicho también, pero nunca le soltaba lo que me pasaba porque no quería, no quería parecer raro ni quería creerme, ¿sabes? No quería que pareciese que yo me estaba creyendo uno de los Goonies o qué sé yo, Ujú. o alguien de Volver al Futuro, qué sé yo. Em, y en casa, claro, como mis padres se separaron muy pronto, yo con mi padre no tenía ese tipo de confianza y porque además en algunos momentos yo tenía alguna sensación de que yo era mayor que mi padre, fíjate, ¿sabes? Que había algo no es que me sintiese chiquiviejo, pero sí yo sabía que estaba viviendo cosas que un niño las vivía, pero que al mismo tiempo tenía que gestionar algo que no lo podía gestionar cualquier niño porque me sentía más vulnerable, ¿sabes? O sea, porque yo tenía el miedo a la oscuridad, pero no era el típico miedo a la oscuridad porque sí, o sea, yo sabía que había algo más. Y del mismo modo que sabía que cuando veía películas bíblicas, yo me emocionaba porque veía esos cielos tan atornasolados, tan curiosos, los decorados tan bucólicos, pero es que para mí eso me generaba una nostalgia de algo que yo no había vivido y no sabía cómo explicarlo, ¿sabes? Y que luego entendí que tenía mucho que ver con esas aproximaciones a estas cosas, ¿no? Y con cómo yo entendía mi sensibilidad, que en esa época era inexplicable para mí y que a día de hoy sigue siendo inexplicable en muchos aspectos, ¿no? Pero me di cuenta que ser sensible no era ser débil, sino que era, digamos, adentrarte un poco en esa caverna que tanto me fascinaba, pero que pues a trancas y barrancas fui buscando. Y que el explicarle a mi madre, por ejemplo, algunas cosas, yo lo hacía a mi manera, pero como no me sentía nunca censurado, sino que al contrario, siempre encontraba una observación cálida, pero respetuosa. Yo pensaba, claro, mi madre no es tonta, o sea, y mi abuela tampoco lo es. No me están cortando, me están preguntando, porque me preguntaban, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo lo ves? Pero nunca me decían nada más. Yo pensaba, no me están censurando. Entonces yo me sentía, eh, pues, apoyado para poder expresar lo que no sabía expresar y que evidentemente no lo expresaba bien tampoco. O sea, tenía herramientas. Sabes, cuando eres puber, cuando eres adolescente, tus herramientas, por mucho que tú te creas, porque en la adolescencia siempre nos creemos adultos y nos creemos, pues yo pensaba que mis argumentos eran muy sólidos y muy convincentes y tal, y qué va, o sea, eran absolutamente volátiles, pero porque no tenía otra forma de expresarme, ¿sabes? Y en la adolescencia yo quería ser un chaval normal, entre comillas, yo me quería enamorar, yo quería ir a fiestas, me gustaba mucho la música, yo no quería que me pasasen esas cosas, entonces era una pulsión complicada, complicada, ¿sabes? ¿En tu familia sabes de alguien que tenga esa sensibilidad especial? Mi madre y mi abuela la tenían, ¿Sí? y yo no lo supe hasta que ellas fallecieron. ¿Y cómo te enteraste?
Pues, mira, es realismo mágico también. Cuando mi abuela tenía mucho carácter y donde esté seguramente lo tendrá, pero conmigo tenía ese carácter, tenía ese tipo de mirada de las personas que sabes que hay algo dentro, ¿no? Y que hay algo muy potente allí. Y conmigo siempre era muy cariñosa a su manera, pero siempre me dejaba pensando. Yo recuerdo a veces pensaba, qué extraña que es. Pero no porque lo fuese per se, sino porque había algo flotando en el ambiente. Pero mi madre, por ejemplo, era distinto, porque mi madre le gustaba mucho la música, em, era muy divertida, pero también tenía su carácter. O sea, una mirada de mi madre era de estas desarmantes. Yo recuerdo cuando hacía trastadas, pues esa mirada ya me bastaba como para darme cuenta que me estaba diciendo muchas cosas. Y recuerdo que en experiencias duras que tuve, una de ellas llegar llorando a casa porque vi algo, alguien que no, que yo sabía que no tenía algo, que había algo enrevesado, que era alguien del otro lado, sea cual sea el otro lado, ¿vale? Y llegué llorando a casa, llegué corriendo y recuerdo entrar por el garaje de casa, subir, pasar la cocina, subir por una de las escaleras y llegar a un pasillo y encontrar a mi madre y mi madre abrazarme, no decirme nada, sino simplemente abrazarme. Para mí ese abrazo fue precioso porque, sabes, sentí el amor tal cual, pero tiempo después entendí que ese abrazo era algo más y lo entendí cuando mi madre falleció porque ella se fue de un cáncer y entonces tiempo antes de estar malita me pidió que su ropa que no usase, pues, aunque ella no hablaba de que iba a partir, ella decía, yo me pondré bien y tal, pero si mi ropa sirve para alguien, pues tienes que darla, la que esté bien, tienes que darla para que sirva y tal. Y claro, falleció, la incineramos y con mi primo Marco, que también era como un hijo para ella y que es un ser muy especial, eh, pues decidimos que íbamos a ir a un asilo a llevar la ropa. Y yo decidí que me iba a quedar en casa de mi madre aquella tarde a pasarla solo y quería estar solo y la familia me decía, no, pero vente con nosotros. Y dije, no, yo prefiero estar solo y necesito un poco de tranquilidad. Y me puse a ver un programa de humor. Y el humor peruano es un humor absolutamente descerebrado. Es programas como La Hora Chanante, y yo les explico a mis amigos que a mí no me hacían nada de gracia porque teniendo ese humor no me provocaban risa, eh, porque es muy surrealista. Y entonces apagué la tele, me fui a la habitación y recuerdo que pasaron cosas muy curiosas de entrar en su habitación y oler su perfume, pero es que entrar en la mía y olerlo potentemente, muy potentemente, y decir, ¿qué es esto? Salir al pasillo, no oler, entrar a la habitación, no oler y cada vez más. Dormí muchísimo, muchísimo. También he de decir que en su habitación, cuando pasé por el pasillo, se encendió la lamparita de su habitación, que para mí fue un símbolo muy bonito, ¿no? De, has apagado todas las luces de casa, estás en la oscuridad, te enciendo la luz de donde yo me fui, ¿no? En la habitación. Fue un símbolo muy bonito. Lloré muchísimo, ¿sabes? Pero fue ese llanto que sabes que te está limpiando, ese llanto que en realidad es como hidratarte a ti mismo, ¿no? Y recuerdo que al día siguiente desperté, dormí muchísimas horas y decidí sacar la ropa del armario. Cuando estuve sacando la ropa del armario, em, veo que en el fondo había varios post-its pegados y en esos post-its había uno que ponía, ¿te acuerdas cuando tenías 7 años y te pasó esto? Era por esto. Había otro que ponía, ¿te acuerdas cuando tenías 14 años que te pasó Qué esto? Era por bueno. esto. ¿Te acuerdas cuando tenías 16? Era por esto. Y me ponía, ¿no? A mamá Estela, que era mi abuela, y a mí nos pasaba lo mismo, pero nunca te dijimos nada para no interferir y para que tú descubrieses las cosas por ti mismo. Y yo, claro, me quedé, o sea, me entraron unos temblores, estaba fascinado, no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Fue algo iniciático. Y había un post-it que a mí me ha marcado para siempre, ¿no? Y por lo que supone, y ponía, eh, hijito, sé agradecido, sé humilde y no seas impertinente. O sea, sé humilde, sé agradecido y no seas impertinente. Y a mí me marcó, ¿sabes? O sea, y a mí es algo que yo creo, o sea, yo me sentí realmente honrado de que esa mujer fuese mi madre, ¿sabes? Porque entendí
por qué ese abrazo cuando llegué a los 14 años llorando a casa. Entendí tantas cosas y entendí por qué cuando yo tenía 15 años, pues me regalaba muñecos de superhéroes y me decía que yo tenía que creer en lo que yo estaba sintiendo, en lo que yo estaba construyendo, porque me decía, tú tienes que ser tú tienes que ser tú, no, no agaches la cabeza nunca, siempre mira, mira, trata de ver, siempre me decía cositas así, ¿no? Y yo entendí todo eso y eran ellas dos y para mí, ¿sabes? Mm, Qué bonito mensaje, qué bonita herencia, ¿no? sí, Me parece maravilloso. mm, Eh, si tú te tuvieras que definir qué haces, qué eres, quién eres, qué es la vida para ti, mm. ¿cómo lo harías? Mira, yo te diría que yo soy, no, no puedo decir que sea medium o sensitivo, soy Aldo Linares, porque ya muchas veces, y lo he pensado muchas veces, el nombre Aldo a mí me suena extraño, me suena raro, o sea, mi nombre me suena raro porque ¿qué es el nombre de cada uno, no? Es como la categoría de definición que tengo ante la realidad, ¿no? Mi sustantivo, pero yo me siento una persona que tiene. Hay gente que dice que esto es un don, lo que me pasa. Yo no creo que sea un don. Yo creo que yo lo defino como un estado psicobiológico que conecta con algo mágico, con algo especial, sí, que nos atañe a todos. Y me siento, en función a ese estado, me siento como un teléfono, como una antena, ¿sabes? O sea, soy una persona como cualquier otra, pero que atraviesa esos estados, ¿no? Y creo que me he dado cuenta que el tiempo siempre es corto, pero porque el tiempo es una adecuación condicionada por lo que somos nosotros, por nuestra caducidad. Creo que hemos inventado el tiempo porque sabemos que pasa por nosotros y que tenemos una fecha de caducidad, pero esa potencia, eso interior que tenemos, llamémosle conciencia, alma, espíritu, lo que sea, es el verdadero chofer de todo este aparataje que es nuestro cuerpo y que hay algo más que está allí, que es tremendo, ¿no? O sea, yo ahora te estoy viendo allí, pero no sé si hay alguien en la habitación de al lado, no sé, y tú igual. Entonces, ese es el gran más allá que tenemos. Si ni siquiera somos capaces de saber eso, imagínate lo que se nos escapa, ¿no? Y creo que la vida creo que es cuando nos dicen que la vida es un milagro, yo no creo que sea un milagro, fíjate, yo creo que es es una especie como de cuaderno de campo en el cual nuestro espíritu, conciencia, alma, lo que sea, refleja un camino elegido, una elección, un libre albedrío también, y y que curiosamente nuestra vida es el gran preparativo para ese momento culminante que es la certeza que todos tenemos que es la muerte, que es a lo que nadie se escapa, ¿sabes? Entonces, ¿qué es para ti la muerte? Pues creo que es una gran cortina que nos lleva a otro estado de algo más, pero nada más. No creo, creo que la muerte es una gran alegoría de celebración de la vida, ¿sabes? Y creo que la muerte es el examen que tenemos durante toda nuestra vida para pasar a un siguiente plano, sea cual sea, que no lo sé exactamente, pero no es, creo que la muerte es como muchas veces la oscuridad cuando somos pequeños. Le tenemos un pánico tremendo, pero llega un momento en el cual tenemos el valor suficiente para darle al botón y encender la luz y que todo se disipe, ¿no? Y creo que la muerte es simplemente otro adjetivo que le hemos puesto a lo que desconocemos, pero que está ahí y que no es miedo, no es una pena eterna, no es ese condicionamiento que se nos ha metido y que nosotros nos metemos para intentar describir lo que no podemos describir con palabras. Pero es que nos hemos mal acostumbrado a intentar describir todo con palabras pensando que esas palabras van a funcionar para todo. Y sospecho que hay algunos estados que requieren otro tipo de lenguaje, ¿sabes? Sospecho que hay algo de eso. Es que yo creo que las palabras se quedan cortas, ¿no? Pero es que Exacto. siempre intentamos clasificar para poder entender, que es,
Es lo que nos han enseñado, ¿no? Es a dividir, a separar para poder estudiar las partes, pues que la suma de las partes no es el todo. Exacto, El exacto. ser humano, cualquier ser vivo, no es la suma de las partes, no Claro. tiene nada que ver, ¿no? Somos mucho más que todo eso. Entonces, por lo que tú me estás diciendo, es que la muerte es algo, una fronterita que hay ahí Ujú. entre dos planos diferentes. La muerte Claro, totalmente, es totalmente. un paso, pero que nosotros, como tú has dicho antes, no somos este cuerpo físico, sino que somos algo, alguien que puede llamarse Aldo o no, Ujú. que es el nombre que te han puesto, Sí. pero que viene a experimentar. Y yo te preguntaría que por la experiencia que tienes en esas investigaciones que haces, Ujú. es que la vida sigue. ¿O crees, qué crees? Sí, mira, yo siempre digo que no creo que haya vida después de la vida. Sé que existe, pero no puedo convencer a nadie, a nadie. Ah, No, no. no es claro, pero sabes, siento fervientemente que el, el camino que tenemos que recorrer es un camino que va más allá de tiempos y de espacios, y que habrá algún tipo de leyes físicas que se nos escapan, evidentemente, porque la materia se puede transformar y hay sublimaciones, lo que sea, pero lo esencial de nosotros creo que sigue adelante y con una gran cantidad de oportunidades, sin edulcorar, perdón, el hecho de que cada persona es como es, ¿no? Y que nuestra esencia pues, puede ser más, más abierta, más cerrada. Más pertinente, más impertinente, y que es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? No hay nadie que nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer, del mismo modo que cuando nosotros tenemos conciencia de nosotros, sabemos qué cosas sí, qué cosas no. Podemos hacernos los ciegos, lo que sea, ¿no? Pero es un paso siguiente, es como un, un necesario paso siguiente a un nuevo estado de situaciones, de experimentación, de vida, de conocimiento de uno mismo, y te diría que incluso quizás de una mayor experimentación de lo que son las emociones, los sentimientos, la psique, ¿sabes? Y una mayor exploración de la personalidad, pero depende de cada uno también, ¿no? O sea, hay gente que con 8 años es súper analítica, y hay gente que con 90 años, habiendo sido analítica a los 8, deja de serlo por completo porque pasa en Ujú. otro estado, ¿no? Entonces, ahí está el trabajo de cada uno, ¿no? Y es como el electrocardiograma, cuando vemos las señales que son así, es que la vida es eso también, es curioso, ¿no? Y curioso cómo la vida constantemente nos está dando señales de que evidentemente todo ese más allá del que hablamos está aquí, empieza aquí, ¿no? Tanto preocuparnos muchas veces por cómo va a ser ese otro lado y nos olvidamos de cómo tenemos que ser Sí. aquí, ¿no? Tanto, muchas veces decimos, me encantaría ver un espíritu, y siempre digo, pues mírate al espejo, ¿no? Mírate al espejo, tú eres un espíritu, o sea, porque pensamos en los espíritus como algo alejado, pensamos en nuestra conciencia como algo alejado, pero sin embargo, si somos el motor de eso constantemente, ¿no? Y constantemente estamos ahí bulliendo todo esto, es fascinante, ¿sabes? Es fascinante. ¿Cómo definirías el espíritu? Pues te diría que como una, te lo definiría como una energía sagrada, potente, y cuando digo sagrada, lejos de cualquier credo religioso, sino como algo Mm. único, tuyo, como tu energía esencial, como tu verdadera identidad esencial, algo así, algo así. Cuéntanos un caso que haya sido muy especial para Ujú, que podamos entender lo que haces, cómo lo haces, en qué consiste. ujú. Mira, a ver, te voy a contar uno que me gustó mucho por el hecho de cómo ocurrió. Estuvimos cuando voy con Cuarto Milenio, con el grupo a investigar, siempre la premisa es echar una mano, ayudar en la medida que se pueda. Y en el caso de Cuarto Milenio siempre eso se guarda y no se ve porque es parte de la intimidad de lo que nos han Mm. llevado, ¿no?
Y con EPTA es igual. Y no hace mucho, con EPTA estuvimos en una casa a la que habíamos ido antes de la pandemia, porque resulta que los niños veían a una bebé, veía a alguien y entonces no dormía, se quedaba mirando en la cuna, señalando. Y fuimos y lo que vi es una señora mayor que estaba allí y miraba a la niña y sentía mucha simpatía por el padre de la niña y decía que era su nieto y tal y cual. Evidentemente no era su nieto existe, tiene 70 años ya y como que la mujer se quedó un poco como diciendo, Vale, yo me quiero quedar aquí porque aún así le tengo cariño y quiero estar con la niña y tal". Y nosotros pensamos que se fue, porque yo vi que se iba, que se despedía y pensamos que se fue. Empezó la pandemia y nos mandaban mensajes diciendo que otra vez la niña se quedaba mirando, otra vez estaba allí y que le costaba dormir y tal. Entonces decidimos que, claro, no podíamos ir y que íbamos a esperar un poquillo para ir. Pasó y cuando nos permitieron ya poder salir, fuimos. Y entonces llegamos a la casa y resulta que la niña ya no veía a nadie, pero que tenían otro hijo que había nacido no hacía mucho tiempo y que el niño, pues en sus primeros pasitos ahí en la camita, en la cuna, pues veía a alguien también, al parecer porque se quedaba señalando un punto y mirando. Y entonces fue curioso porque fui caminando por la habitación y señalé un punto de la cama y digo, es que no me cuadra esto porque ¿quién duerme aquí? Y el padre me dice, yo. Y le digo, ya, es que resulta que la mujer está aquí y es la misma mujer de la otra vez y se está riendo un poco de mí como diciendo, te he jugado la trastada, no me he ido, pero me quería quedar. Y entonces me dice, y es que además me he quedado por el regalito de los dioses. Y resulta que el nombre del niño significa regalo de los dioses. ¿Qué Y, dices? y entonces, claro, la madre se puso un poco como nerviosa y el padre dice, bueno, les digo, vamos al salón, nos sentamos. El niño estaba inquieto, pero se quedaba mirándome todo el rato. Entonces yo le hacía pues mohines y tal, y se reía, pero me miraba y se pegaba un poco a mí. Pero cuando veo que la mujer mayor se acerca también a nosotros, el niño la mira y se queda en un rinconcillo así con la madre, como si el niño fuese consciente, inconscientemente, te diría que instintivamente, de que estaba viendo dos realidades distintas. Eso es lo que me daba la sensación, porque me miraba a mí, sonreía, y miraba a la mujer, sonreía, pero era otro tipo de actitud con ella, como, como si estuviese captando algo distinto, ¿sabes? Y lo estaba haciendo, creo yo. El hecho es que empezamos a hablar con la mujer y ella nos pidió disculpas diciendo que efectivamente se había quedado, pero es que quería quedarse allí por el calor familiar que tenía y porque el nuevo niño pues era para ella un regalito de los dioses y comenzó a decir cosas. Y entonces en un momento determinado veo que aparece un hombre porque pedimos a ver si alguien podía venir a recogerla, porque a veces pues vienen seres queridos, amigos y tal. Y aparece un señor que lo describe de una forma y el chico me dice, es que parece que estás hablando de mi padre. Y le digo, bueno, si es tu padre, le decimos que eche una mano. Y dice, sí, sí, vamos a pedirle a mi padre que eche una mano. Entonces, el hombre dice que se había dejado que le quitaron las gafas en el hospital y que pues él quería sus gafas. Claro, el hijo ya se puso nervioso porque efectivamente el hombre falleció en la época del COVID, le quitaron unas gafas y que él quería sus gafas. Y dice, y dile a mi hijo que soy Davitín. Claro, cuando dijimos el nombre de Davitín, el hombre se puso a llorar, el chico, porque era el nombre que en la familia le llamaban y era imposible que lo conociésemos. Era un nombre muy de intimidad. Y se llevó a la señora. La señora fue curioso porque cuando se le estaba llevando, el pequeñín se me cogió de la pierna y me miró sonriendo. Pasó el tiempo y en las jornadas que hacemos con ETA los lunes, algunos lunes de enero a marzo, pues veo que viene la familia y veo que a lo lejos el niño estiraba los bracitos así. Lo trajeron y me cogió las orejas y sonrió, pero con una ternura y algo muy especial. Y vino toda la familia, incluida la madre, o sea, la viuda del señor de Sí. Davidín, pues a darnos las gracias, pero fue muy bonito porque yo estoy seguro que ese niño, el regalito de los dioses, estoy seguro que en su fuero más interno sabía lo que estaba ocurriendo. Estoy completamente seguro. O sea, entendió que ahí había una unión de dos mundos de la fantasía, la imaginación, lo mágico con lo que ocurrió. Y entonces pensé, claro,
algún día tu padre te contará que su abuelo estuvo aquí y te contará que tuviste esto. No sé si lo recordarás o no, pero en la mirada del niño recordé mi mirada cuando de pequeño veía estas cosas y yo me sentía parte de lo que los cuentos te proponían, ¿no? Parte de esa magia. Y fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita, ¿sabes? Muy bonita, muy bonita. No, me parece precioso, alucinante. ¿Y tú cómo te comunicas Mm. con los seres? ¿A través del pensamiento? ¿A través de qué? Mira, cuando me comunico yo les veo, es como verte a ti, ¿vale? Pero hay algo sutil en su composición física. No es que sean volátiles, pero hay algo un poquito más sutil, menos denso Ujú. que nuestra carne. Pero sus ojos me llaman mucho la atención porque son más profundas las miradas, mucho más profundas. Incluidas las de algunos que no están bien o que están un poco confundidos, por decirlo así. Hay una profundidad que es mayor, son como túneles, son como pasadizos. Y yo les veo tal cual te veo a ti, les escucho tal cual te escucho, pero yo entiendo que esto pasa por una especie como de paquete de información o algo así que va hacia mi conciencia y que mi cerebro traduce a través de mis sentidos porque es lo que tengo para comunicarme con la realidad y para traducirla. Entonces, creo que es una mezcla de lo que son los estímulos sensoriales con algo que va mucho más directo porque no es algo que lo piense, es algo que llega así directamente. No, mi cerebro no interfiere ni mi raciocinio en elaborar un armazón situacional para traducir esto, no, viene tal cual. Y en ese sentido yo paso a un segundo plano, o sea, Aldo, mis ideas, lo que soy, yo paso a un segundo plano. ¿Por qué? Porque intento dar la mayor cantidad posible de información, porque mi tiempo es limitado y porque pienso que mi tiempo para ellos igual va a ser limitado, pero no estoy tan seguro de que sea así, creo que su tiempo es otro, hay otras leyes allí, pero sí entiendo que adecuarse a lo que soy yo, pues igual les puede ser un poco complicado, porque yo tengo mis limitaciones, llego a lo que llego, pero, pero es tal cual verte a ti y ya te digo, me llega directamente así, clac, a la cabeza, al cerebro, a la conciencia, llega, pum, así. Y ya te digo, yo no lo pienso, no armo un discurso ante ello, no, llega tal cual. Porque además, cuando te dicen las cosas, a veces las dicen de una forma que es necesario que seas fiel a lo que ellos dicen, porque primero por respeto, porque ellos pues están intentando decir algo, y luego también porque así no se pierde lo esencial, que es el hecho de que hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje, ¿no? Y que yo soy el canal simplemente, nada más. Y tú te, perdón, tú te preparas para cuando tienes que hacer un trabajo de esto y después te tienes que reparar. Mira, yo lo que hago, lo que hago es que yo es como abrir una llave, ¿vale? Sí. Una llave, no sé si mental, si sensorial o integral. Creo que es una llave integral más bien, porque mi día a día, yo estoy sujeto a mi día a día y estoy concentrado en lo que es mi día a día. Y es cierto que aunque esté pues abocado a lo que tengo que hacer, la llavecita está ahí. Y a veces puedes percibir determinadas cositas, pero yo estoy centrado en mi día a día. Pero en las investigaciones con EPTA o con Cuarto Milenio o algunas cosas que me pasan solo, em, lo que hago es que mm, la herramienta tiene que estar bien. O sea, yo no puedo hacer esto habiéndome tomado 8 cervezas, ni con sueño, ni mal físicamente. No, tengo que estar bien. ¿Por qué? Porque la herramienta el teléfono tiene que estar bien para que el mensaje se oiga sin Ujú. interferencias. Luego, intento, no medito ni hago nada de eso porque mi método es mucho más sencillo. Si estoy yendo a la investigación, hay un momento en el cual en el coche yo me tranquilizo un poquito y digo, vamos a ver qué pasa. O sea, voy a intentar aportar algo y me quedo quieto, nada más. Pero son segundos. Siempre pido a lo que sea y a quien sea, porque no lo identifico con nadie ni nada, que si puede ser que yo pueda echar una manita y que me echen una mano. Siempre, porque no pierdo nada por hacerlo. Y hay un momento en el cual no sé cómo, pero ya algo en mí hace así, clac.
Y además sé que hace clac porque mis nervios iniciales, sobre todo con Cuarto Milenio, que tengo nervios iniciales de, pues eso, o sea, va un equipo, están los redactores, y yo soy el que llego, que digo, que veo cosas, pues me impone mucho respeto, ¿no? Siempre tengo esos nervios, pero cuando hago ese clic, ya todo eso pasa. Yo paso a un segundo plano por completo. Y después, cuando acaba la experiencia, tengo sed, pero porque hablo mucho, no porque siento que me hayan consumido energía, no siento eso. Después, normalmente con las investigaciones con Cuarto Milenio Conecta, pues vamos a cenar o tomamos algo. Yo me tomo unas cervezas como un bendito, ceno bien y me voy al hotel o a casa eh, tranquilo. No me llevo nada encima, ni me llevo espíritus encima, ni nada, no. Eso, desde mi punto de vista, hay algo de mito y bastante indisciplina respecto a esto. Y de un error de apreciación de cómo ocurre esto, ¿no? Y duermo muy bien, muy bien. Hay momentos en los cuales a veces ha ocurrido que ha habido pues personajes de ese otro lado que son un poco difíciles en cuanto a valores, mm, esencias personales, que sí pues son un poco pesados, pero yo no me llevo nada de eso ni nada, no, no, o sea, yo llego al sitio siendo Aldo y me voy siendo Aldo. Lo que sí te tengo que decir, Luján, es que, y es una cosa que he descubierto también no hace mucho, que todas las experiencias estas que vivo me dejan siempre una enseñanza, siempre. O sea, la primera siempre es para mí, siempre. O sea, no por egoísmo, sino porque el hecho de acceder a esa realidad, sea cual sea su procedencia, su naturaleza, a mí me hace pensar, ¿sabes? Porque, no porque empatice realmente, es porque intento mantener una distancia con lo que ocurre para poder ser más efectivo en transmitir todo esto, pero sí me pregunto, ¿qué pasaría si yo fuese ese fantasma, si yo fuese ese espíritu? Si yo fuese, ¿qué pasaría? ¿Cómo me sentiría? Y es una cosa que me lo pregunto mucho, ¿sabes? Mucho, mucho. Antes has hablado que tenemos ciertos mitos o Ujú. creencias de los seres del otro lado. Eh, ¿Los seres del otro lado nos pueden atacar de alguna manera? ¿No? Mm. ¿Es un mito? Mira, ahí, en mi experiencia, yo nunca me he sentido atacado. Verbalmente sí, se me han insultado, me han ninguneado, me han llamado cabezón, me han llamado de todo, ¿vale? Pero también me han dicho cosas bonitas. Y también han bromeado conmigo, o sea, me han tomado el pelo. Pero sí es cierto que me han dicho, una vez me dijeron te voy a matar, pero no, ¿sabes? Ahí la maldad existe, sí. Y lo vemos aquí también en nuestro plano, ¿no? Esa maldad, además a conciencia y adrede. Pero en ese otro lado hay muchas veces nosotros atribuimos esa maldad a cómo vemos o a determinadas cosas que pasan en casa, que tiran cosas y tal. Pero es que muchas veces tiran esas cosas para hacerse notar. O sea, lo que están haciendo es intentar decirte, hazme caso. No es que te quiera asustar. Lo que pasa es que no se dan cuenta que haciendo eso, pues nos asustan, ¿no? O muchas veces ocurre que se cuela una voz que de repente dice, pues ayuda. Y claro, nos da miedo, pero porque no se dan cuenta exactamente de cómo hacerlo. O sea, cuando tú te vas a ese otro lado, parece ser que no te conviertes en un ser de un ramo de sabiduría, ¿no? O sea, sigues teniendo despistes, sigues teniendo todo eso porque es tu trabajo, es tu propia evolución, ¿no? Tu propio esfuerzo personal que te va a llevar a distintas situaciones. Y yo no, o sea, te mentiría si te dijese que me ha pasado situaciones extremas en que me han tirado cuchillos o que me han empujado o que me ha llevado un espíritu encima o que me han chupado la energía. No, no, porque creo que hay una cosa importantísima. Cuando nos exponemos al misterio, eh, como en cualquier situación de la vida, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una autoridad personal con nosotros mismos. Si no tenemos esa autoridad con nosotros, difícilmente vamos a poder plantarnos con respeto en un sitio y que nos observen con respeto. ¿Por qué? Porque si un sinvergüenza te ve que eres un poco pusilánime, pues va a ir a por ti. No porque te vaya a hacer daño, sino simplemente para reírse de ti. Pero si te ven con autoridad o con cierto tipo digamos, dignidad, ya las cosas cambian un poco. Porque creo que como en todo hay que plantear un diálogo. Y el diálogo es el siguiente, en mi caso por lo menos.
en todas esas realidades yo planteo, yo estoy con respeto y con respeto vamos a hablar. Del mismo modo que yo a tu casa no voy a entrar gritando ni tirando las cosas, tú a la mía no vas a hacer eso. Y si tú quieres que yo te escuche, intenta hacerlo bajo mis cánones que yo me voy a intentar adaptar a tu necesidad de comunicación. Cuesta y es difícil, pero llega un momento en el cual se dan cuenta que pues tú tienes una forma de hablar, que tú tienes una personalidad, que tú tienes eso. Entonces, todo ese mito respecto que tanto nos ha divertido en Hollywood como nos ha hecho daño en respecto a algunas cosas, pues no es tan así. Es una realidad mucho más humana, aunque habrá otras realidades, evidentemente, que no sean solamente humanas, ¿no? Em, pero es una realidad que tiene que ver mucho con lo emocional, ¿no? Que tiene que ver mucho con nuestras manías, que tiene que ver con mucho con nuestros apegos, con nuestras filias, nuestras fobias y también con la impotencia de querer ser lo que no puedes ser, de querer conseguir lo que no puedes conseguir, de no haber dicho lo que querías decir. O sea, es muy humano, ¿sabes? Es un plano muy humano el que yo tengo acceso, pero yo te mentiría, Luján, si te dijese que he visto eh, sospechosos ángeles caucásicos de 2 metros, o sea, hay mucho arquetipo en todo esto también, ¿sabes? He visto seres humanos, aunque he tenido experiencias de ver cosas que no sé qué son, dos que he tenido con Cuarto Milenio y que creo que entroncan con lo que nosotros antiguamente llamábamos hadas, duendes, en realidad daimónica, y que existen, que hay otras formas de vida. No, no tenemos por qué ser tan prepotentes de pensar que somos la única. O sea, sería Claro. absurdo y sería frustrante, ¿no? Entonces, no sé, me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero es algo extraño. O sea, y sé que es difícil de creer, pero está ahí. Pero ellos saben que están muertos Algunos, otros no. y entonces en algún momento les decís que están muertos. Y hay que hacerlo con mucho cuidado porque eso puede ser traumático. Porque hay algunos que, imagínate, gente que ha tenido un accidente y, y que ellos sienten que están como nosotros, intentan moverse y resulta que no, porque están intentando rescatar a alguien que están viendo que ha fallecido. O sea, es que mi señora ha fallecido, voy a intentar ayudarla, pero es que tú también, o sea, no te das cuenta de ello. Y es un estado de shock tremendo, pero eso es aplicable, por ejemplo, a accidentes en los cuales una persona se parte las piernas y sin embargo ves que se está levantando para intentar ayudar. No es consciente de su shock, no es consciente de ese traumatismo que tiene Mm. y porque trata de salir porque por sus sentimientos quiere sacar a alguien del coche, ¿no? Hay un caso no sé mucho de una madre que ha levantado un coche para sacar a su hijo que estaba debajo, que es algo que materialmente es imposible, pero en esos estados exacerbados, pues te sales de ti mismo, ¿no? Y lo haces. Pues en esos estados de shock hay algunos que parece ser que no se dan cuenta de ello y que piensan que están aquí. Y es complicado porque, sobre todo cuando se empecinan en cosas como, pero si es mi marido, ¿por qué está casado con otra? Si es mi casa, ¿por qué han quitado mis fotos? ¿Por qué ya no hablan tanto de mí? O ¿qué hace este en mi casa? O peor aún, ¿no? Pero si era mi esposa, ¿qué hace besándose con este en casa? Me está poniendo los cuernos. Es muy difícil explicarles esto porque eh, el misterio tiene un punto más allá de la fascinación que tiene que ver con lo oculto, con lo preternatural, con lo que sea, es muy psicológico porque, claro, ¿cómo le explicas a alguien que ha dado ese paso? Y cómo le explicas que tú no eres un enfermero y que ellos no están en la casa o que tú no eres un invitado de esa casa, sino que estás ahí para algo, ¿no? Y es muy complicado, porque además en muchos aspectos también esas personas siguen manteniendo toda su geografía cultural, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo le explicas a alguien que durante toda su vida no ha querido nada de esto, que esto le está ocurriendo? ¿Cómo le explicas a un sacerdote desencantado de que esa realidad, ese Edén no existe? O sea, que él te está diciendo no existe, no me ha venido a buscar nadie, yo no estoy viendo un Espíritu Santo, no estoy viendo nada de esto. Em, ¿Cómo le explicas a alguien que tirando cuadros y tirando fotos, está espantando a la gente y está diciendo, y él te dice, no, es que me están rechazando, no me escuchan? Es difícil, es complicado, hay que hacerlo poco a poco, poco a poco. Y creo que, por ejemplo, en EPTA,
mi compañera Sol, por ejemplo, cuando tiene que, digamos, enlazar lo que yo puedo estar percibiendo para traducirlo a la familia o decirlo a la familia, tiene que tener mucho tacto, ¿sabes? Y se genera cierta empatía porque al final de cuentas, pues volvemos a lo mismo, es que ese espíritu podría ser yo. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces se dan cuenta, a veces no. ¿Y se podría hacer algo para enviarles a la luz, para que sepan un camino? Porque Sí, si no se van a quedar bloqueados. claro, claro. Lo primero es escucharles. Lo primero es devolverles la dignidad de sentirse considerados como personas. Porque aunque sea un espíritu, aunque sea un fantasma, que es una palabra muy bonita porque a veces está ennegrecida, ¿no? Eh, son personas con sentimientos, son personas con unas carencias, con unos logros, con todo esto. Entonces, lo importante, lo primero es darles esa dignidad y ese respeto de sentirse oídos, considerados. Y dentro de eso, intentar, pues, abrirles la posibilidad de darles, de que se den cuenta de que hay algo más, de que su vida continúa, ¿no? De que efectivamente, pues sí, o sea, hubo un accidente de coche, pero esa persona no es ese accidente de coche, es más, es el accidente de coche, sí, pero es una familia, es una vida, son los momentos divertidos, son sus logros, sus primeros hallazgos, em, y todo ese futuro que le espera, ¿no? De darse cuenta que está sintiendo, pero que sigue sintiendo a tiempo real, en tiempo presente, sea cual sea su tiempo, una nueva realidad para él. Y que todas todas las cosas que ha vivido, todas las cosas que ha experimentado no se van a perder en el olvido, sino que van a vivir en la gente que les quiere, pero al mismo tiempo van a vivir sobre todo en él o en ella, ¿no? Y que van a ser oportunidades para darse cuenta de que el recuerdo no tiene por qué ser nostalgia, sino que se puede convertir también en un motor de una nueva realidad, ¿no? Y sobre todo que las ideas y los pensamientos es lo más potente que hay, es lo más potente que hay, es lo que el entusiasmo que tenemos, aunque tengamos 90 años, no envejece. Si lo tenemos de verdad y es nuestro de verdad, vive para siempre. Entonces, es importante y bonito mostrarles esas vías que sin edulcorarlas, sin llenarlas de parafernalia pop, New Age, por decirlo así, están ahí para todos, ¿no? Y que no existen esas penas eternas, que no existe ese dedo que te culpa y te dice, es tu culpa, ¿no? Sino que muchas veces cuando les explicas que no es una cuestión de culpa, sino que no es una cuestión de error, de equivocación, de punto de vista, nace en cierto modo una conciencia de redención que es importante y que todos merecemos, ¿sabes? Por eso te decía, lo de la dignidad y el respeto es básico, es importante considerar a la persona como una persona, no como un espíritu que da miedo, no, sino como una persona. Mm, Pero es que el miedo es nuestro, es miedo a lo desconocido. claro, En el momento que lo conoces o que sabes que existe, ya lo enfocas diferente, ¿no? claro, 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 claro. ¿Quisieras decir algo para acabar a las personas que nos están viendo Sí, sobre la sí, vida, la muerte, el sí, más mira, allá? yo lo que me gustaría decir es que siempre yo lo que estoy compartiendo contigo y con toda la gente que puede estar viendo es mi propia experiencia y cierta certeza de algunas cosas, pero desde el punto de vista de un aprendiz. O sea, yo cuanto más paso estas cosas me doy cuenta, Luján, que cada vez hay menos, y que cada vez hay más preguntas y que me gustaría que lo que hemos hablado, que lo expriman, que no, por favor, no me vean como un ser evolucionado en nada de eso, ¿no? Yo dudo siempre mucho de los maestros, porque como siempre digo, a los maestros les suenan las tripas y hay algunos maestros que les encanta que de repente les regalan un palacete y dicen, qué bien todo esto. Esas grandes figuras de la iglesia que les ves con unos anillos de oro que dices, pero pienso en Cristo y digo, pero Cristo no necesitaba nada de eso, o sea, ¿para qué toda esa parafernalia? O sea, dudo mucho de todo eso. Entonces, quiero que expriman lo que hemos hablado y que saquen de ahí lo mejor y con sentido común. El misterio, el más allá, la muerte, la vida, siempre requiere sentido común porque cuanto más sentido común tenemos, más valoramos el hecho de poder volar, ¿no? De poder viajar, de poder sentir esa, ese derecho soberano que tenemos a sentirnos, ese derecho soberano que tenemos a sentir nuestra individualidad como algo único, ¿no? No, somos absolutamente irrepetibles, y por eso creo que somos eternos.
porque somos irrepetibles, porque creo que del mismo modo que vemos esas columnas que están en Egipto, que sostienen, las columnas que están en Roma, las pinturas rupestres, todo eso lo hemos hecho nosotros y sin embargo pervive, ¿no? Entonces, y siempre lo digo, ¿no? La vida después de la vida, por supuesto que existe, o sea, en este momento alguien fallece y en este preciso momento alguien está naciendo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la vida en todo esto, no? Buscamos señales extrañas cuando en realidad una flor nos está diciendo todo. O sea, una flor nos está diciendo que hay una matemática sagrada, que hay un ingenio de colores fascinante, que hay un simbolismo que nos está reflejando algo, ¿no? ¿No será que la vida nos está hablando a través de lo más cotidiano para decirnos que efectivamente hay una gran posibilidad de encontrar algo único? O sea, queremos ver algo mágico, pues ahora que está ya anocheciendo, ver simplemente el cielo, es que es alucinante. Entonces, creo que es bonito que hayamos hablado y tu labor creo que es muy bonita porque justamente tu labor lo que hace es acercar dos planos importantísimos, ¿no? La ciencia y al mismo tiempo lo mágico, que es lo esencial, que es lo que somos nosotros. El misterio es ciencia descubriéndose y la ciencia es un cúmulo constante de misterios que también se van descubriendo, entonces bienvenido sea. Quería decir Mm. simplemente eso. No, es que me parece maravilloso, maravilloso, porque esa es la vida. La Mm, vida es la observación, el asombro, el disfrute y el vivirlo con alegría. Es que nos pasamos pensando en el futuro y estamos en la ansiedad, pero el futuro no ha venido. claro, ¿Por qué no claro, disfrutamos el presente? Y totalmente, todo es mágico, la vida es mágica. Entonces es aprender a vivir en esa magia, es lo mejor. Si es que la vida es increíble, es totalmente, increíble. Lo que pasa es que no nos paramos a pensar, no observamos. Yo también totalmente. invito a observar, Ujú, a dar gracias, a ver la maravilla de lo que es la vida totalmente, y lo que totalmente. ha ocurrido para que estemos viviendo este momento. Me parece increíble. Pues Aldo, estoy completamente de acuerdo. ay, muchísimas gracias. Bueno, me ha hecho mucha ilusión hacerte la entrevista. Estoy muy orgullosa de tenerte en el máster de percepción extrasensorial de Fundación Iclovic como profesor y invito a la gente a, sí, eso, a disfrutar. Eso, y yo te agradezco mucho, Luján, que confíes en mí y que hayas pensado en mí porque es bonito. Y creo que así compartimos eso que tenemos en común, que es ese entusiasmo y esas ganas, ese deslumbramiento, ¿sabes? Sí, De ver que en realidad pues nosotros somos el más allá, que nosotros somos la magia, que nosotros somos todo eso, ¿no? Y sí. que en el fondo, cuando vemos el cielo de noche, pues somos nosotros confrontándonos y poniéndonos al mismo tiempo con nuestro pasado más ancestral, con todo lo que somos. Y eso es eternidad también, ¿sabes? Entonces, Sí. bienvenido sea, bienvenido sea. Aldo, Gracias. muchísimas gracias. Un beso grande, que todo sea Hasta propicio. siempre. Gracias.